A las 11:51 de la noche, mi celular se encendió como lo hace la verdad, filosa, sin piedad. Un mensaje de mi mamá. Hemos decidido. Ya no eres parte de la familia. No vengas a ninguna reunión. Ni una llamada, ni una duda. Solo un exilio digital. Segundos después, mi hermana le dio corazón al mensaje, como si la traición fuera un deporte en equipo. No lloré. No pregunté por qué. Solo abrí mi laptop, revisé cada recibo, cada cuenta, cada pago que había hecho por ellos, y empecé a dar clic en cancelar. Para las 12:03 de la mañana, su mundo empezaba a parpadear en la oscuridad. Antes de contarte lo que pasó después, dime desde dónde estás escuchando, solo para saber que no soy la única persona que ha tenido que apagarle la luz a su propia familia. Cuando la pantalla se apagó, el silencio en mi depa se sintió más pesado que la ciudad allá afuera. El zumbido del refri, el tic-tac del reloj, todo sonaba como testigos. Me quedé sentada, la mano quieta sobre el teclado, el corazón tranquilo de una forma que daba miedo. Esta vez el coraje no era ruidoso. Era quirúrgico. Durante años, fui la inversionista silenciosa de su versión de familia. La hipoteca que nunca se atrasó porque estaba a mi nombre. El seguro del carro que mágicamente se renovaba solo. Cada recibo vencido, cada emergencia, cada llamada llorosa que empezaba con un solo necesitamos un poco de ayuda este mes, yo lo cubría. Me convencí de que era amor, responsabilidad, lo correcto. Ahora me doy cuenta de que era una suscripción, y yo era quien pagaba la factura. Miré mi depa. Todo ordenado, etiquetado, con colores. Mi mecanismo de defensa. Después de una infancia en puro caos, construí orden a base de ruido. Pero esa noche, el orden se volvió contra mí. Cada recibo archivado, cada pago automático, parecía el rastro en papel de mi propia ingenuidad. Antes creía que amar era aguantar. Que si me quedaba callada y seguía dando, algún día verían que valía la pena tenerme. Mi mamá me había criado a base de culpa, como si fuera receta familiar, porciones pequeñas, servidas seguido. Mi hermana, Kale, era la niña dorada, ruidosa, encantadora, alérgica a las consecuencias. Papá aprendió a sobrevivir quedándose fuera del radio de explosión. Yo aprendí a sobrevivir asegurándome de que ni siquiera hubiera una. Recuerdo la primera vez que pagué el predial de la casa. Estaban al borde de perderla, con la voz quebrándose por teléfono. Yo tenía 26, apenas podía pagar mi renta, pero mandé el dinero sin pensarlo. Mamá me llamó su ángel guardián. Y yo le creí. Después vinieron los servicios, el carro, la universidad de Kale. $18,000 al año, 3 años seguidos. Irónico, los ángeles siempre terminan pagando la cuenta en el infierno. Me froté los ojos, buscando un poco de arrepentimiento, pero lo único que encontré fue claridad. Esto no era un colapso. Era un estado de cuenta. No estaba perdiendo una familia. Estaba reuniendo evidencia. La última vez que los vi fue en una cena familiar, hace 6 meses. Mamá me corrigió la postura frente a todos. Kale presumió un viaje de negocios que yo sabía era una semana en la playa. Papá hizo una broma sobre cómo era demasiado seria para mantener un novio. Sonreí entre el puré de papa y me tragué la verdad. Esa mesa no era una cena. Era un juicio. Y yo era la acusada sin saberlo. Esa noche, frente al brillo tenue de la laptop, abrí una nueva hoja de cálculo. Fecha. Monto. Motivo. Prueba. Mis dedos se movían como si ya supieran el camino. Una columna a la vez. Estaba reclamando años de respeto no pagado. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban como en código Morse. En algún lugar, mi familia dormía tranquila, creyendo que había aceptado mi exilio. No tenían idea de que apenas estaba empezando. Para la mañana, mi teléfono era un museo de llamadas perdidas. Papá, mamá, Kale. Cada nombre brillando como una reliquia de algo que alguna vez importó. No contesté ninguna. El silencio entre nosotros ahora tenía peso. Era prueba. El primer mensaje que sí entró ni siquiera fue de mi mamá. Fue de Kale. Estás exagerando. Mamá no lo dijo así. Podemos hablar. Hablar. Como si esa palabra no se hubiera envenenado hace años. Lo leí una vez, luego otra, y me di cuenta, no había una sola disculpa. Solo control disfrazado de preocupación. Lo borré. Volví a mi hoja de cálculo. Cada línea que llenaba era un recuerdo convertido en número. El día exacto que pagué su matrícula. Las comisiones del banco cuando papá usó mi tarjeta para gasolina. El mes que me salté la renta para cubrirles el predial. Cada dólar era una historia. Y todas terminaban igual,
yo limpiando su desastre. A las 9 de la mañana, mamá por fin mandó un correo. Sin saludo, sin disculpa. Solo, tenemos que hablar de lo que hiciste. Has causado un problema. Llámanos de inmediato. Ni una palabra sobre lo de anoche. Ni una mención del exilio. Solo una orden para que retomara mi papel, arreglar, calmar, mediar. Por primera vez lo vi claro. La familia que creía estar salvando nunca quiso ser salvada. Solo querían una secretaria. Escribí: estoy ocupada conciliando cuentas. Ustedes deberían hacer lo mismo. Y le di enviar. El teléfono sonó enseguida. Lo dejé vibrar hasta que se detuvo. Para el mediodía, el pánico ya se sentía. Un mensaje de papá. ¿Puedes explicar qué está pasando con los servicios? Tu madre se está volviendo loca. Otro de Cale. ¿Por qué haces esto? Estás arruinando todo. Arruinando todo. Como si mi silencio fuera el crimen, no su traición. Abrí mi app del banco, recorrí años de transacciones y sentí que algo dentro de mí se acomodaba. La culpa, esa que había estado tatuada en mis huesos, empezó a desvanecerse. Ya no era enojo. Era precisión. Fría. Deliberada. Para las 3 de la tarde, ya habían intentado de todo. Enojo, súplicas, nostalgia. Mamá incluso publicó algo vago en Facebook. Hay gente que se olvida de quien los crió en cuanto empieza a ganar dinero. El orgullo viene antes de la caída. Tuvo más de 30 me gusta, casi todos de familiares que no me hablaban desde hacía años. No respondí. Solo guardé una captura. Ese fue el momento en que la balanza se inclinó, no solo en las cuentas, sino dentro de mí. Por primera vez entendí que el silencio también puede ser estrategia. A las 6 de la tarde, llamé a Julia. Amiga desde la universidad, ahora abogada familiar, especialista en herencias complicadas. Creo que ya estoy lista para dejar de jugar a la contadora, le dije. No pidió detalles. Solo contestó. Entonces empieza a documentar todo. Lo haremos oficial. Esa noche revisé cada correo, cada pago, cada transferencia. Los etiqueté, los archiví, como si fueran evidencia. Entre más ordenaba, más ligera me sentía. Para la medianoche, mi bandeja de entrada parecía una sala de audiencias. Y por primera vez en mi vida, yo no era la que estaba en el banquillo. La segunda noche, el silencio tenía ritmo. El tipo de calma que llega justo antes de que se desate la tormenta. Mi laptop brillaba en la oscuridad. Cada pestaña era una puerta a años de gratitud impaga. Hipoteca, seguro, colegiatura, impuestos. Habían construido su comodidad sobre mi silencio. Y yo ya había terminado de pagar por su paz. A las 11 de la noche, Julia volvió a llamar. ¿Todo listo? Cada recibo, le dije. Cada transferencia. Bien. Entonces no estás pidiendo que te devuelvan el dinero, estás exigiéndolo. Me dictó exactamente qué escribir. Una notificación formal. Serena, precisa, letal. Asunto, saldos pendientes. Cuenta familiar Johnson. Cuerpo. Este correo sirve como aviso formal de reembolso pendiente. Cuentan con 30 días para iniciar un plan de pago antes de proceder con acciones legales. Sin enojo. Sin amenazas. Solo verdad en lenguaje de negocios. Cuando di clic en enviar, el silencio que siguió no fue vacío. Estaba vivo. 12 minutos después llegó la primera respuesta. Papá, seamos razonables. Mamá, ¿cómo pudiste hacernos esto? Cale, estás loca. Estás destruyendo a la familia. Leí sus palabras tranquila, distante. Todas sonaban igual. No estaban sorprendidos por lo que habían hecho. Estaban sorprendidos de que yo dejara de jugar su juego. A las 12:03 de la mañana, mi celular empezó a encenderse como una escena del crimen. Llamadas, mensajes, buzones llenos. En uno, la voz de mamá se quebraba. Enciende las luces otra vez. Lo arreglamos mañana, te lo prometo. Pero el mañana ya había llegado, y los que estaban a oscuras eran ellos. Segundos después, entró un correo de Julia. Perfecto. Reenvíame todo. Mañana mismo enviamos la carta de demanda. Me recargué en la silla, viendo el cursor parpadear sobre mi nombre, Sophia Johnson. Pensé en todas las veces que había firmado ese nombre en cheques, contratos, rentas. Cada firma había sido una promesa. Esa noche, se convirtió en evidencia. A las 1 de la mañana, otro mensaje de Cale. ¿Crees que esto te hace fuerte? Eres una desalmada. Desalmada. Antes dolía. Ahora sonaba correcto. Mi compasión había sido un lujo que ellos sobregiraron por años. Serví agua en un vaso. Mis manos no temblaban.
Por primera vez en meses, estaban firmes. Esto no era venganza. Era contabilidad. Antes de cerrar la laptop, abrí una última pestaña, la escritura de la casa. La misma que presumían como por fin nuestra. Seguía a mi nombre. Nunca había transferido el título. Por precaución. Por instinto. Y ahora, ese instinto era poder. Al amanecer, Julia me envió el primer borrador de la demanda. Cerraba con una línea que me hizo sonreír. Ellos dijeron que ya no eras parte de la familia. Hagámoslo oficial. Afuera, las luces de la calle se apagaban con el amanecer. Adentro, mi laptop brillaba con otro tipo de sol. Uno hecho de cifras, pruebas y retribución silenciosa. Por primera vez en mi vida, no me sentí pequeña ni olvidada. Me sentí precisa. La mañana en que las cartas se enviaron, el mundo parecía normal. Cafeterías abriendo, tráfico, el sol colándose por las persianas. Pero dentro de mi departamento se sentía como esperar un veredicto. Julia había mandado el paquete de demanda a cada uno, por correo certificado y electrónico. Cada recibo, cada dólar, cada firma. A las 9:12 de la mañana, mi teléfono vibró. Era papá. Él nunca llamaba primero. Cariño, empezó, con esa suavidad ensayada que cubría cada sílaba. Esto se nos está saliendo de las manos. Mantengamos esto en privado, dijo mi papá. Dejé que el silencio se alargara hasta que se le quebró la voz. Ya es privado, respondí, tranquila. Solo que ahora está documentado. Respiró hondo, con ese aire de culpa disfrazada. Estás enfermando a tu madre. No, dije, sin titubear. Ella se enfermó sola. Yo solo dejé de pagarle las medicinas. Clic. Para el mediodía, el post de mamá ya estaba en Facebook. Una muralla de lástima envuelta en versículos. La criamos con amor y ahora se vuelve contra su propia familia por dinero. El orgullo precede la destrucción. Debajo, tía Gina comentó. ¡Qué vergüenza! Yo estaría muerta de pena. Y entonces, por primera vez en años, empezaron a aparecer otros nombres. Primos, tíos, gente con la que apenas hablaba. No fue ella la que les pagó la casa después del embargo. La misma que cubrió la Universidad de Cale. El hilo se abrió como una grieta. Su historia empezó a romperse. A la 1:46 de la tarde, llegó un correo de Julia. Asunto, descubrimiento adicional. Adjunto, un PDF con capturas de pantalla, registros bancarios, sellos del banco. La nota de Julia decía: confirmando retiro de herencia, 40,000 pesos. Firma no coincide. Posible falsificación. Lo leí 3 veces. La remodelación. La nueva cocina. Las fechas cuadraban a la perfección. Mi madre no solo había vaciado mi cuenta. Había robado el fondo fiduciario de mi abuela. Y había firmado mi nombre para hacerlo. Esa misma tarde, Julia presentó una orden judicial. El tribunal congeló sus bienes antes de la cena. Esa noche, mis padres intentaron todos los canales. Correos, mensajes, llamadas. Siempre el mismo estribillo. Fue un malentendido. Te lo pagaremos. No destruyas a la familia. La ironía me hizo reír en voz alta. A las 8:32 de la noche, sonó el timbre. Miré por la mirilla. Mamá, con los ojos rojos, un sobre en la mano. Sofía, por favor. Estamos perdiendo todo. Haz algo por tu hermana. ¿Por Cale? Pregunté. Sus labios temblaron. Sigue siendo tu hermana. Abrí la puerta solo lo suficiente para entregarle el sobre que ya la esperaba en la mesa. Una copia de la orden de desalojo que Julia había presentado esa mañana. Recibirás la oficial en 7 días, le dije. Su cara se quedó sin color. No lo harías. Ya lo hice. Me miró buscando a la versión vieja de su hija, la que arreglaba, perdonaba, financiaba. Esa ya no existía. Adiós, mamá, dije, y cerré la puerta. No la vi irse. Solo me quedé ahí, en silencio, respirando el final de una era. Para la tarde siguiente, el caos se desplegaba como reloj suizo. Servicios cortados. Notificación hipotecaria en su bandeja. Julia reenviando confirmaciones. Título asegurado, desalojo aprobado, tribunal testamentario notificado. Y después vino la tormenta en línea. Otro post de mamá. Nuestra hija nos está demandando. Tenemos el corazón roto. Pero esta vez, las respuestas no fueron de lástima. Tía Meridis, seca y precisa, comentó. ¿Te refieres al error donde falsificaste su firma? El hilo murió en seco. Horas después, mi celular vibró. Número desconocido. Código de área de Nueva York. Habla Ami Patel,
de la oficina testamentaria Patterson y Lowe. Estamos revisando la herencia de su abuela. Encontramos discrepancias en la lista de beneficiarios. Me apoyé en el mostrador. ¿Discrepancias? Sí, señorita Johnson. Su nombre aparece tachado y reemplazado. La firma no coincide. La remodelación. Los mármoles. Cada pieza del rompecabezas encajó. Gracias, dije. Por favor, envíe todo a mi abogada. Para la medianoche, Julia confirmó el nuevo trámite. Fraude testamentario. Otra congelación. Otra capa de verdad. Los días siguientes, la historia se regó silenciosa por toda la familia. Uno por uno, empezaron a escribir primos que no veía desde años. También nos pidieron dinero. Nunca nos lo devolvieron. No estás loca, Sofía. Cada mensaje era como un bote de rescate en el diluvio donde había estado ahogándome por años. Cuando llegó la notificación oficial del tribunal, Julia llamó. Van a intentar contactarte otra vez, advirtió. No respondas, ni aunque se disculpen. Pausa. Especialmente si se disculpan. A la mañana siguiente, mi bandeja de entrada volvió a explotar. El nuevo método de mamá era el remordimiento. Te perdonamos. Por favor, perdónanos tú también. El perdón como herramienta. El truco más viejo del libro. Reenvié el correo a Julia y archivé el hilo. Para el final de la semana, la casa ya no era suya. La escritura, que siempre había estado a mi nombre, se vendió en cuestión de días. Julia transfirió el dinero directo a mi cuenta. Ver aparecer la línea de confirmación no se sintió como venganza. Se sintió como equilibrio. Cale lo intentó una vez más. Un último mensaje. Ganaste. Escribí de vuelta. Nadie gana cuando la familia se vuelve un fantasma. Y silencié su número para siempre. Esa noche, la ciudad parpadeaba allá afuera, firme, indiferente. Me senté junto a la ventana, la misma que antes reflejaba mis noches en vela. Esas en las que los salvaba una y otra vez. Ahora reflejaba otra cosa. A mí. Sola, pero libre. En algún lugar, ellos aprendían a vivir sin mí. Y por primera vez en mi vida, no me sentí culpable por dejar que lo hicieran. Cuando el tribunal finalizó todo, habían pasado semanas con un ritmo raro, casi sereno. Julia me mandó un correo breve. Caso cerrado. Acuerdo de reembolso firmado. Herencia revertida. Estás limpia. Limpia. La palabra sonaba extraña. Sus cuentas congeladas. La casa vendida. Las deudas, por fin, a su nombre y no al mío. El silencio que antes me atormentaba se había vuelto paz. Ya no despertaba con llamadas de emergencia ni súplicas de solo un favor más. Las mañanas eran mías otra vez. Compré un depa pequeño en el centro. Nada lujoso, paredes limpias, luz, y cero fantasmas. Evan me ayudó a mudarme. No dijo mucho. Solo me pasó una taza de café y sonrió, como si entendiera perfectamente a qué sabe la libertad. Esa primera noche abrí mi vieja hoja de cálculo, la que antes usaba para registrar cada peso que gasté en ellos. La miré largo rato. Luego presioné eliminar. Verla desaparecer no se sintió como pérdida. Se sintió como soltar. Con el tiempo, supe que mis padres rentaban una casita fuera de la ciudad. Cale trabajaba medio tiempo en un lugar que detestaba. No sentí satisfacción. Solo distancia. Por fin estaban viviendo la vida que construyeron, sin que yo tuviera que sostenerla. Esa noche, por primera vez en años, dormí de corrido. Sin culpa. Sin ruido. Solo el zumbido constante y tranquilo. De una vida que por fin era mía. Un mes después, fui a visitar la tumba de mi abuela. Dejé tulipanes, sus flores favoritas. Y susurré. Ya está hecho. El viento respondió como si entendiera. La paz no es ruidosa. Es callada, constante, ganada. Si alguna vez has tenido que alejarte de quienes te rompieron, sabes esto. No estás solo. Y no eres cruel por elegir la paz.